¿Qué es la palabra de Dios para usted? ¿Un martillo, una fuente, una lámpara? Primera de Pedro 1, 23 y 25. Renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Voltaire, el escritor francés, nacido en 1694 y fallecido en 1778, escribió en su diario: acabo de leer algunas páginas de la Biblia. Seguramente este libro no sirve más para nuestro tiempo. No doy ni un siglo para que la Biblia no sirva más que el almanaque del año pasado. Pues bien, ¿quién lee aún los panfletos del filósofo que pretendía ser capaz de apagar la verdad de Dios? Esa Biblia, que en el tiempo de Voltaire era solo traducida a una treintena de idiomas, ahora es difundida en la tierra entera en casi 2000 lenguas y dialectos diferentes. Este triunfo hace resaltar la verdad de estas palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. Se compara la palabra de Dios con un martillo que puede cambiar las vidas. Un pan viviente que Dios le da al hombre para comunicarle la vida eterna y sostenerla. Una refrescante fuente para apagar la sed de felicidad, de paz y de amor de la criatura perdida. Jeremías 15:16. Una espada que pone al desnudo el estado moral del hombre. Hebreos 4:12. Una lámpara que el creyente necesita para orientarse en la noche moral de este mundo. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Muchos que se mantuvieron pendientes de ella fueron enviados a las galeras en tiempos pasados. Aún hoy, otros se hallan en prisión. ¿Qué representa la Biblia para usted? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A través de su palabra, Dios nos enseña que sus hijos tenemos que ser genuinos en nuestra conducta y en nuestra manera de hablar. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amados hermanos, tenemos que desertar de la hipocresía y del engaño sin máscaras y disfraces. Primera Pedro 2:1-2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las calumnias. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando decidimos apartarnos de toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todo tipo de calumnias, implica que esa decisión también tiene que ver cuando estamos solos y no nos ven los demás. 2 Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La palabra de Dios nos exhorta que no permitamos que nuestra conducta nos haga parecer a aquellos fariseos que Jesús evaluó como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de toda inmundicia. La palabra de Dios es la que nos expone y revela el disfraz que llevamos puesto. ¿Recuerdan ustedes cuando el reino de Salomón se había separado? Pero antes de la separación, el profeta Ahías silonita le habló a Jeroboam de parte de Dios y le informó que él sería rey sobre las 10 tribus del norte. Además le dijo que su reino sería perpetuo a nivel de que él hiciera lo correcto. Una vez que sucedió la división y Jeroboam subió al trono, olvidó todo cuanto le había dicho el profeta Ahías e hizo lo que consideró oportuno, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Así que inventó un culto falso. Fabricó 2 becerros y 2 santuarios con sus sacerdotes para ministrar. Jeroboam hizo lo que le dio la gana y guió al pueblo hacia la idolatría, sin tener en cuenta para nada lo que Dios le había dicho por medio del profeta. Luego, una vez que estaba celebrando con grandes memorias de todo lo que había inventado para su propio beneficio personal, le fue enviado un profeta que lo amonestó severamente, de forma pública y tan evidente. Con todo, Jeroboam no puso atención ni a las palabras primeras del profeta Ahías, ni tampoco a las segundas palabras de este profeta misterioso. Él no cambió y siguió haciendo lo que quiso. Miren, amados hermanos, cuando una persona, sea rey o quien quiera que sea, no aprecia para nada la palabra de Dios y se pone a hacer lo que le viene en gana, infringiendo los mandamientos de Dios, el hecho de que Dios guarde silencio no significa que Él no tome nota, ni que deje de interesarse por nosotros. Créame, Dios dejará que aprendamos de otra manera. Después de un tiempo, el hijo de Jeroboam cayó enfermo. Esa fue una situación inesperada para él. De la misma manera nos pasa a nosotros. Siempre llegará el instante en el cual vamos a conocer nuestras limitaciones, ya sea por medio de una enfermedad o una dificultad. Es ahí cuando nos sentimos incapaces y nos daremos cuenta que ninguna de nuestras posiciones resultarán efectivas contra ese mal que nos oprime. Jeroboam sabía lo que había hecho. Esos becerros, ni lo que significaban, iban a auxiliarle a conseguir la sanidad de su hijo, heredero al trono. Hubiese sido más sencillo y humilde para Jeroboam reconocer su error delante de Dios. Pero en su angustia, elaboró una estrategia la cual consistía en que su mujer se disfrazara para que de esa manera llegara donde el profeta Ahías y no la reconociera. Ahías estaba casi ciego debido a su edad. Pero antes que la mujer de Jeroboam llegara a casa del profeta, Dios le habló a éste y le dijo lo que había tramado Jeroboam. Mire lo que dice Primera de Reyes 14, 1 al 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, le dijo: «Entra, mujer de Jeroboam». «¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura». Si Jeroboam se hubiera humillado delante del Señor a través del profeta Ahías, él hubiera sido perdonado y atendido por el Señor. Pero su terquedad era tan grande que no parecía posible que se diera cuenta de su mal proceder. Jeroboam creyó que podía burlar a Dios, o sea, darle un esquinazo. Pero ya lo dice la Biblia.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Y la verdad es que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La enseñanza para nosotros aquí es que no podemos acercarnos al Señor con nuestras mentiras o engaños. Tengamos en cuenta que el Señor valora la sencillez de corazón, la sinceridad, la franqueza y la claridad al hablar y al actuar. Pero la doblez del corazón, la falsedad y la hipocresía, Él la abomina y la aborrece. Recuerde, no podemos ignorar la palabra del Señor, ya que es ella quien nos instruye para que seamos mejores hijos de Dios. La mujer de Jeroboam recibió este mensaje. ¿A dónde vas? ¿Por qué te finges otra? No finjamos ser cristianos en la iglesia y diablos en la calle. Hay que quitarnos el disfraz. Tenemos que ser semejantes a Jesús. Una de las cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra es que los hijos de Dios tenemos que ser sinceros. Dichosamente, a los creyentes se nos ha dado esta palabra de Dios como una herramienta que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la cual llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Luego, su acción eficaz y potente luz llevará a cabo una obra en nosotros por medio de la cual nos veremos como Dios nos ve. Nos conoceremos como realmente somos y no como creíamos que éramos. Así que apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida, amados hermanos. Dios le bendiga. Just Productions. Brillando en la red.